Hola, ¿qué Hola, tal? ¿cómo están? Bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán. Hoy, la aceleración de los tiempos. Urano en el signo de Géminis en nuestra serie sobre la voz de lo colectivo. Retomando con esta serie donde venimos analizando acerca de las posiciones de los grandes planetas en la astrología y cómo estos planetas, al cambiar de signo en el zodíaco, van trayendo cambios en la historia de la humanidad. Todos los cambios culturales, en nuestras costumbres, en nuestra psicología individual y en el planeta mismo, en los cambios en la naturaleza, en el clima, los vemos a lo largo del paso del tiempo a través del estudio de Urano, Neptuno y Plutón en la astrología. Por eso es que así en el tiempo les vamos trayendo una guía acerca de cómo el cambio de signos de estos tres planetas ha ido produciendo nuevos procesos en la historia de la humanidad. Algunos que han quedado ya varias décadas atrás, pero que vamos reviviendo, porque ahora, por ejemplo, tenemos a Urano en Tauro. Hoy vamos a hablar de Urano en Géminis. En 5 años entrará de vuelta Urano en Géminis. Entonces, estudiar el pasado, estudiar la historia a través de la astrología, nos ayuda también a prepararnos para los cambios por venir, el futuro por venir. Como decíamos, cuando estudiamos esto en la astrología, lo hacemos a través de los llamados planetas transpersonales, ¿no? Que son Urano, Neptuno y Plutón, los planetas lentos, cuya órbita está alejada del Sol y por lo tanto tienen ciclos muy largos. El ciclo de Urano es de 84 años, el de Neptuno de 146 años y el de Plutón 248. Estamos, en toda esta primera etapa abocadas a Urano, viendo signo por signo. Y como decíamos, desde que también estos planetas, como ya hablamos, ¿no?, en una introducción que hemos hecho a esta serie y ya vinimos hablando en los otros videos, desde que estos tres planetas se descubrieron, empezando por Urano, que se descubrió a finales del siglo XVIII, muy coincidente con la Revolución Francesa, la Revolución industrial, ¿no? Justamente Urano, planeta que tiene que ver con los valores de la libertad y del romper estructuras antiguas, viejas, ¿no? Y los inventos, los descubrimientos, de lo cual vamos a hablar mucho hoy, ¿no? También en relación a la innovación científica. Hemos visto entonces desde finales de 1700 que la humanidad ha entrado cada vez más en tiempos más acelerados. Los cambios se han acelerado muchísimo, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX, al final de la Segunda Guerra Mundial, periodo del que vamos a hablar hoy, llegando a nuestros días, donde ya la aceleración de los tiempos es inaudita para todos. Estamos en un gran shock mundial, ¿no? Ante todo lo que estamos viviendo, lo que comenzó como proceso muy concretamente en el año 2020, pero que ya se venía gestando, ¿no?, y preparando mucho tiempo antes, llegando a lo que las grandes profecías de la antigüedad llamaron, por ejemplo, en el gnosticismo, los últimos días del Apocalipsis. Los hindúes hablaban de el final del Kali Yuga, el final de la edad de hierro, la edad de oscuridad. Los nórdicos, por ejemplo, hablaban del Ragnarok, la batalla final. Y allí es donde nos encontramos hoy. Entonces, para entender el momento actual, debemos indagar en los patrones del pasado, porque todo se repite. Día tras día, el año tras el año. Justo hace poco en nuestro cineclub vimos la película El Día de la Marmota, una persona que se levanta una y otra vez en el mismo día. Exactamente, que en eso nos plantea que tenemos que hacer un cambio más profundo, que justamente conociendo las influencias astrológicas también podemos comprender mejor qué es lo que estamos viviendo, en qué proceso estamos. Tal cual, porque el tiempo es cíclico, ¿no? Y hoy hablando entonces especialmente de estos 7 años que fueron entre 1942 y 1949, cuando Urano pasó por el signo de Géminis en la última vuelta. Hablamos, ¿no?, en aquel primer video que habíamos hecho, que les recomendamos para entender más esta serie, si les interesa, que estos tres planetas trabajan en conjunto, Urano, Neptuno y Plutón, ¿no? Y cada uno tiene una tarea o una misión especial en los cambios que vamos viviendo como humanidad. Urano, desde este enfoque de la astrología psicológica, o a veces también llamada astrología humanista, es el que viene a abrir la puerta a lo inconsciente colectivo, a las fuerzas profundas que están en movimiento todo el tiempo, a cada momento de la historia,
para el ser humano, que son fuerzas que están más allá del control y el dominio consciente de las personas. Eso puede ser un poco ofensivo para el ego occidental, que nos digan, no somos nosotros en profundidad los que hacemos parte de la historia, sino que hay fuerzas que en la antigüedad llamaban los dioses, de los procesos que se van a dar, y sí cada uno en lo individual, en lo particular, con mayor conocimiento, con mayor conciencia, puede ir ganando más libertad de cómo participa o no de esos procesos. Hoy estamos en un proceso de gran destrucción de muchas instituciones, de muchas estructuras. ¿Qué nosotros queremos hacer en ese lugar? ¿Dónde nos ubicamos en eso? Al tener un conocimiento de los procesos que se van a dar históricos, podemos tener más libertad para elegir cómo participar o no. Y de eso se trata, ¿no? Entender la historia desde esta visión. Estos 3 planetas, justamente de lo inconsciente colectivo, Urano, Neptuno y Plutón, cobran importancia, ¿no? Para entender un poquito más esto que vamos a ir desarrollando hoy, que vos trajiste de todo lo que fue Urano pasando por Géminis. Son los planetas transaturninos también, ¿no? Porque en el sistema solar se encuentran después de el planeta de los anillos, ¿no? Como conocemos en general a Saturno. Entonces siempre nos vienen a plantear etapas de evolución que van hacia lo trascendente, hacia grandes cambios, que ya no controla la esfera del ego, como decíamos que justamente Saturno es el planeta, Saturno rige los límites. En el cuerpo es la piel, por ejemplo, Saturno. En lo psicológico son los límites de la conciencia, es la personalidad formada y estructurada. Y acá ya hay algo que trasciende los límites de esa conciencia, que es justamente el primero de ellos es Urano, el que venimos hablando. Sí, exactamente. Bueno, también para poder comprender todo esto que vos estabas explicando, que este año podríamos decir que a nivel mundial fueron muy claras las influencias, la fuerza de estos planetas transpersonales con todos los procesos que estamos viviendo. Pueden ver otros videos del canal donde vamos también explicando lo que estamos viviendo ahora actualmente. Y bueno, primero vamos a recordar algunas de las claves del planeta Urano antes de adentrarnos en cómo es la influencia de Urano en Géminis. Bueno, Urano siempre acelera el ritmo de la naturaleza en el signo en el que está. Ahora lo tenemos en el signo de Tauro, por ejemplo. Y bueno, estamos viendo cambios muy concretos en la economía, en la Tierra, también a nivel climático. Sí, desde el 2008. Desde el 2008, exactamente. Y bueno, en particular pudimos verlos, pueden ver el video anterior donde hablamos un poco más sobre Urano en Tauro. Además, Urano de simbolizar los cambios repentinos, son esto que explicaba Lucía, los estallidos de la vieja estructura de Saturno, que van causando estos impulsos revolucionarios, porque es romper con esa rigidez, pero en el sentido de lo que ya no sirve. Dejar eso viejo que tiene que cambiar, porque las bases que están bien seguras que quedan de Saturno, eso es algo que se mantiene en el tiempo. No es una total destrucción, Urano. Claro. Es eliminar lo viejo que ya no sirve, romper con eso y poder crear algo nuevo. Sí. Pero las bases siguen siendo las mismas. Claro, un ejemplo muy claro para entender esto, porque en general, bueno, se asocia también con los cambios a nivel de los sistemas políticos, económicos, pero también, por ejemplo, en la ciencia, ¿no? En las ideas que rigen, ¿no? El conocimiento científico de un momento. Y hay un momento en el que llegan a un límite y pasa a un nuevo proceso, pero no es que, como vos decías, tal cual, empezamos de cero con Urano. Exactamente. Hay bases que siguen estando siempre, que tienen que ver con Saturno, ¿no? Por ejemplo, los conocimientos de la matemática o las bases de la física, ¿no? Se pueden descubrir nuevas fórmulas, nuevos inventos, pero la base con una base, con un sostén. Manteniendo el arquetipo, podríamos decirlo. Totalmente, totalmente. Y eso es algo clave, sobre todo en esta relación de Saturno y Urano que hablabas, porque este año, justo 2021, estos dos planetas van a estar en cuadratura prácticamente todo el año. Algo mencionamos en algunos videos anteriores y vamos a ir hablando más de esto en próximos videos, de pronósticos y demás, pero vamos a estar experimentando un poco como esa lucha entre lo viejo y lo nuevo. Entonces, ¿qué de lo antiguo es favorable mantener y forma parte de las bases humanas y qué es lo nuevo, lo que hay que abrirse paso con la influencia de Urano, ¿no? O sea, todo esto es un proceso colectivo y que después vamos viviendo cada uno en lo particular según nuestra carta natal, nuestro nivel de conciencia, ¿no? Y demás. Bueno, ¿y qué más podemos agregar de Urano en general, como para entender el arquetipo del planeta? Bien. Bueno, Urano es un planeta que funciona de una manera muy lógica y tan rápida que parece ser intuición, dicen varios astrólogos,
Pero es una intuición racional, porque recordemos que Urano es la octava de Mercurio. De esto hablamos de uno de los primeros videos que estuvimos haciendo de esta serie. Y representa la liberación del poder que tiene la mente universal. Es como una semilla en el proceso de la idea. Es como lo que está primero, que es la idea de la inteligencia superior, la idea que viene del universo, de los dioses. Y especialmente Urano en Géminis, está el tema de las ideas presentes. Muy marcado. Porque Géminis es un signo de aire, signo de los inventos, de las creaciones, de la mente, es un signo muy mental. Entonces vamos a ver todo esto en el ciclo que tuvo Urano en Géminis, de 1942 a 1949, muy acentuado, muy destacado. Muchas nuevas ideas, muchas nuevas nuevas creaciones. Y esto, claro, como vos decías, es importante. Mercurio, que es la octava de los planetas personales, es la inteligencia, las ideas que tenemos cada uno de nosotros, los individuos. Pero acá Urano, Neptuno y Plutón, justamente otro nombre que le dan algunos astrólogos, como Stephen Arroyo, por ejemplo, los llama los embajadores de la galaxia. Es decir, esas ideas que traen están más allá de lo conocido en nuestros límites, en el sistema solar, podríamos decir, ¿no? Traen una idea de una mente superior para continuar con el proceso de evolución y desarrollo de todo el universo. Toda la metafísica antigua, ¿no? Y el conocimiento que hay detrás de la astrología plantea que el universo no está muerto, no es un universo que ya está terminado en su creación o que se está encogiendo o que va a desaparecer en un Big Crunch, como dicen algunos y demás, sino que plantea que es un universo en constante evolución, en expansión. Y en ese proceso todo evoluciona. Evoluciona la galaxia, el sistema solar, el Sol, los planetas, la humanidad en el planeta, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora entonces ya sí de lo que representó Urano entrando en el signo de Géminis. Para eso, como siempre, mostramos lo que fuera la carta horaria del ingreso exacto. Exactamente. Bueno, tuvo dos ingresos, ¿no? Dos ingresos. Sí, primero entró en octubre de 1941 y finalmente, bueno, fue retrógrado, salió y finalmente volvió a entrar en Géminis en 1942 en mayo, que esa es la carta que tenemos aquí. Tal cual. Estamos hablando que era la época del pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, que comenzó en 1939, terminó en 1945. Y fíjense, ¿no? Astrología horaria, como mostramos siempre en todos los videos, donde estaba ubicado el ascendente, el momento exacto del ingreso, ¿no? Acá podemos ver, fíjense que salió un ascendente Tauro, y justo en el momento en el que ingresó el planeta, bueno, varias coincidencias, ¿no? Varios temas importantes a mencionar. Por un lado, que fue en una luna nueva, en el signo de Tauro, así que ya daba una idea de que iba a ser muy concreta ese proceso, esa entrada, ¿no? Iba a estar marcada por lo concreto, lo terrenal. Estas ideas se iban a poder materializar. Se iban a poner en práctica. Totalmente. Y más confirmado esto todavía por el hecho de que entró en una conjunción exacta con Saturno, que también estaba en el grado 0 de Géminis, ¿no? Así que fue también el inicio de un ciclo entre estos dos planetas. La conjunción de cualquier planeta, como tuvimos el año pasado de Saturno y Plutón, por ejemplo, o en diciembre de Saturno y Júpiter. Bueno, aquí también comenzaba un ciclo entre estos dos planetas, lo nuevo y las estructuras y la concreción que se iba a ir desarrollando. Exactamente. Así que bueno, primero podríamos decir que Urano en este signo, ¿qué fue lo que marcó en esa generación? Porque también los planetas transpersonales, vamos hablando también de temas generacionales, ya que como se mantienen muchos años en el mismo signo, toda una generación es marcada por esa influencia. Una influencia que va a estar dando de capacidad inventiva en esas personas, una manera nueva de pensar, como estuvimos diciendo, esto de tener presente que era la Segunda Guerra Mundial, donde estaba muy estimulado esto de la invención, la necesidad de mejorar los inventos que ya había, y también aparecieron muchos medios de comunicación, vamos a ir nombrando varios inventos que se fueron descubriendo, pero esto clave del signo de Géminis. Tal cual. Y esta capacidad de expresar la inteligencia de una forma, podríamos decir, mucho más viva, con un ingenio mucho más agudo por esta posición de Urano en este signo, que va a triunfar
sobre lo que se venía teniendo antes como lo que era la fuerza o lo aguerrido de todo lo que venía sucediendo en la guerra, se pasó de ese tipo de luchas más a una lucha tecnológica, podríamos decir. Tal cual, bueno, es algo característico al estudiar esta época, ¿no? La Segunda Guerra Mundial fue también en un nivel una guerra de intelectuales, ¿no? De científicos, de quienes iban teniendo los últimos avances en la tecnología de la computación. ¿Quién iba más rápido? También cual, clave de Urano. ¿Quién se adelantaba antes al invento? Tal cual. Y hay quienes dicen también, porque otra cosa con la que rige, que tiene que ver Urano, es el planeta que rige la astrología, las energías. También dicen algunos que fue una guerra de astrólogos, que ambos bandos tenían astrólogos para decidir las batallas en forma horaria y demás, ¿no? Bueno, pero ese es otro tema, pero sí es muy concreto que muchos de los inventos que aparatos que para hoy nosotros son totalmente cotidianos y comunes, usarlos surgieron a partir, ¿no?, de descubrimientos que se aplicaron primero en la tecnología de guerra en aquel entonces. Sí. Bueno, un claro ejemplo de estos avances o procesos que hubo fue el desarrollo de la energía atómica con la fisión del átomo de uranio, justamente elemento que corresponde a este planeta, lo cual fue lo que dio el origen a la reacción nuclear, que esto fue lo que nos encontramos el 2 de diciembre de 1942 en la Universidad de Chicago, y se dice que ahí fue el verdadero comienzo de la era atómica. Lo cual vamos a ir nombrando más adelante en otros videos, ya que la era atómica está regida por Plutón. También rige la energía atómica, rige el átomo. Plutón es el planeta más chiquito en tamaño, en masa en el sistema solar. Y muy potente. Y tiene una fuerte potencia, ¿no? Último planeta del sistema solar, y se relaciona con la energía atómica. Y bueno, relacionado con esto, a partir de esto nos encontramos en agosto de 1945, que se arrojaron las bombas atómicas en Japón. El 6 de agosto la de Hiroshima, la primera, y la segunda, el 9, sobre Nagasaki, que fueron dos bombas también justamente que, bueno, correspondiendo a la naturaleza del signo de Géminis. Tal cual, vamos a ver que hubieron muchos procesos duales, ¿no?, durante esta época de Urano en Géminis, y como decíamos antes, Géminis representa la mente, el intelecto, ¿no?, las ideas. Es un signo de aire. Los signos de aire rigen sobre el mundo de lo invisible. El aire no lo vemos, es una forma de energía, la mente. Por ejemplo, en relación a esto, ¿no?, que se desarrolló la energía atómica y que se usó primeramente con las dos bombas atómicas sobre Japón. En el budismo zen, por ejemplo, justamente una tradición del Japón, se habla de el uso correcto o incorrecto, o sea, el uso dual que puede tener la mente humana, y ese es un tema muy propio de Géminis, ¿no? Porque Géminis y Urano, ¿no?, son las ideas, pero después cómo se lleve a la práctica, cómo se materialice, depende del nivel de conciencia de la persona. Esto es muy importante, porque lo que estás mencionando vos es estos dos usos que se le puede dar, constructivo o destructivo. Y esto también es algo que hasta el día de hoy podríamos tener presente, ¿no? ¿Cuál es el uso que como humanidad le damos a la tecnología? Por ejemplo. A todo, ¿no? A todo proceso, acercándonos, como hablábamos al principio, a una época de final, de una época histórica como la conocemos, vemos que fue predominando, y como decíamos, sobre todo a partir del final de la guerra, predominó un mal uso a nivel general mundial. Si analizamos en qué se desarrolló más la ciencia, y esto lo vemos aún hoy en día, se desarrolló más en el cómo destruir más velozmente, más económicamente, más eficazmente a los enemigos. Pero así la humanidad, o quienes llevan adelante estos procesos, más bien no solo destruyen al otro, sino que se destruyen a sí mismos. Somos una humanidad. Y eso también tiene que ver con los signos de aire, que son los signos de las relaciones. Fíjense, toda la humanidad respira el mismo aire. Entonces ese sería un proceso, un uso más evolucionado, avanzado, que está todavía por darse, ¿no?, como parte del inicio de la nueva era. Pero bueno, veamos otros inventos también que hubieron. Como dijimos, ese es un tema como fundamental de lo que fue Urano pasando por Géminis en aquel entonces. Y trajimos así una recopilación, ¿no? Trajiste de algunos inventos destacados. De la época, sí. Bueno, en 1945, la máquina fototipográfica, que fue un avance en la industria de impresión, para los escritos y para todas las tecnologías que estaban aplicadas a lo que era la comunicación. Para los periódicos, por ejemplo, exactamente. La prensa, bien propio de Géminis. Bien propio de Géminis, sí. Después tenemos la computadora electrónica, en 1946,
que fue inicialmente diseñada para las tablas de artillería para el ejército de Estados Unidos. Así que esto también nos reconfirma todo esto de que veníamos mencionando de la guerra. Sí, era una computadora que tenía una superficie de 167 metros cuadrados. No es una computadora así como la que se imaginan ustedes, la portátil de hoy, ¿no? Exactamente. De las primeras. Sí. Después tenemos las grabaciones a disco long play, 1948, que son los conocidos discos de vinilo, que servían para grabar más minutos. Claro, comparación a los de pasta que se usaban hasta ese momento, ¿no? Después, en 1948, nos encontramos con el invento del transistor, que es un dispositivo electrónico semiconductor que se utiliza para la entrega de una señal en salida de una respuesta de otra señal que recibe de entrada. Claro, este tema como de la comunicación, ¿no? De recibe y lo que sale, emisor-receptor. Y que bueno, el transistor es como un componente clave de la electrónica que hasta el día de hoy está presente en prácticamente todos los circuitos integrados que utilizamos, así que es muy importante. Lo encontramos en radios, televisoras, reproductores de video, audio, relojes, computadoras. Bueno, y en ese momento también se utilizaba para casi todos esos inventos. Y todas estas innovaciones que estamos diciendo son innovaciones también mercuriales, porque sirven para que la comunicación sea aún más rápida, que sea con más facilidad y aprovechando elementos pequeños. Esto también de Géminis, que tiene que ver con comunicarse con todo, de todo un poco. Podemos ver que varios de estos elementos lo permitían. Tal cual. Bueno, ya podemos ir como prefigurando, ¿no? Imaginando que pasarán unos años cuando entre de vuelta Urano en Géminis, ¿no? En relación a la tecnología que hoy ya en aquella época no era propio, no era tan común, cotidiano, y ya vivimos inmersos en un mundo todo esto que mencionamos para nosotros no es nada, los long play parecen algo de la prehistoria, ¿no? Sí, exactamente. Bien. Y bueno, también Géminis tiene que ver con los desplazamientos. Y en la Segunda Guerra Mundial se incorporó el uso del helicóptero. Y para 1946 el uso del helicóptero ya estaba aprobado para los civiles, para la población. Y fue diseñado por el gran Arthur Young para la compañía Bell. Muy importante, ¿no? Muy importante, una persona muy importante que no solamente podríamos decir al nivel inventivo, por los helicópteros y otros avances tecnológicos que hizo, sino para nosotros justamente, ya que fue un gran astrólogo. También, exactamente. Bueno, y de hecho trajimos para mostrar su carta natal, ¿no? Como venimos haciendo también a lo largo de la serie, para ver cómo estos tránsitos, ¿no? De los grandes planetas, ciertas personas, ¿no? Agentes del karma de la humanidad, algunos más conscientes, ¿no? Que otros. Acá vemos una persona de una gran conciencia, mucho estudio, mucho conocimiento. Tuvo este hombre, acá vamos a mostrar su carta para ver, bueno, cómo fue este proceso, ¿no? En el que él desarrolló la invención del helicóptero, que él mismo lo explica. Acá tenemos la carta. Él mismo lo explica. Pueden buscar. Sí, en entrevistas que le han hecho, cómo todo el proceso de desarrollo del helicóptero y de sus carreras, ¿no? Y cómo él fue avanzando en otros conocimientos, en otros procesos en su vida, fue regido por la astrología. Fue regido por la astrología, lo deja muy, muy en claro. Vamos a ver un poquito de la carta para ver también cómo lo marcó ese tránsito de Urano en Géminis, que está también acá muy destacado. Fíjense, él era un sol en Escorpio y un ascendente Sagitario. Sagitario es el signo que tiene que ver con la expansión tanto en las ideas, en los conocimientos, como en lo vertical, ¿no? Hacia el cielo, hacia arriba. Más allá, es más allá de lo que la mente cotidiana puede conocer. Por eso está relacionado con los estudios superiores, Sagitario. La elevación de la conciencia. Y muy importante que justamente él tiene en su casa 1 al planeta Urano. Sí, y en Capricornio lo tenía ya, o sea, dando una influencia en la casa de la personalidad, o sea, todos los temas uranianos iban a estar muy cercanos a él, ¿no? La ciencia, la tecnología, las creaciones, las invenciones, la astrología también, ¿no? Hay que ver obviamente toda la carta, no es que todos los que tienen Urano en casa 1 van a inventar un helicóptero o algo por el estilo, hay que ver quién viene siendo la persona, su nivel de conciencia, pero vemos acá cómo funcionó en ese sentido. Otras influencias destacadas, por mencionar en relación a lo que estamos viendo, es que tenía, por ejemplo, la Luna y Saturno en Acuario.
también, signo que tiene que ver con las innovaciones, corregido por Urano, justamente. Corregido por Urano, sí, también en la casa 3, que la casa 3 es análoga al signo de Géminis, también casa de la comunicación, el intercambio con los demás, el conocimiento. Y veamos que en Géminis él tenía, bueno, su casa 7, que tiene que ver con el mundo exterior, lo que damos también a los otros, tenía a Júpiter y a Plutón. Entonces cuando entraron, acuérdense que cuando entró Urano en Géminis entró con Saturno en este ciclo, dio conjunción acá a su Júpiter, que fue la expansión, ¿no? El mostrar aquello en lo cual él venía trabajando. Muy interesante que él cuenta que cuando tuvo su primer paso del planeta Saturno por el ascendente, él esto lo cuenta en entrevistas porque era astrólogo, ciclo de Saturno, ¿no? De 29 años. Exacto. Cuenta, dice, pasó Saturno por mi ascendente. Y ahí empecé, me comprometí, así bien saturninamente, tomé la responsabilidad y el compromiso de trabajar en el helicóptero, ¿no? En la fabricación, en la creación del helicóptero. Y cuando llegó Saturno al descendente, fue cuando ya voló la primera vez. Cuando ya voló, sí, en 1943, el 30 de julio. Exactamente, y después él va contando, ¿no? Cuando le volvió a pasar Saturno por el ascendente, cómo entró en otro proceso. En un proceso distinto, en otro conocimiento también, ¿no? Y vivió los 3 ciclos de Saturno porque vivió más de 84 años. Así que un personaje muy interesante, ¿no? No muy conocido, sí, en la industria de los helicópteros, ¿no? Pero una persona de mucho conocimiento y pueden buscar información de él, que hay entrevistas, muy, muy interesante. Bueno, vamos a un corte. Ahora, cuando volvamos del corte, siguiendo un poco lo que traemos siempre en relación a las posiciones de planetas transpersonales, entrando en los signos, vamos a mostrar en esta ocasión una carta de un personaje nacido en esta generación, digamos, porque Arthur Young no nació en esta generación, sino que hizo algo importante durante este tránsito, pero vamos a ver personas que nacieron con esta posición radical de Géminis. En verdad, una persona y un país. Vamos a traer la carta de un país con Urano en Géminis también. Así que quédense después de la pausa, que ya volvemos. Hola. Desde el Centro Astrológico Aztlán queremos invitarte al nuevo curso de astrología. Vamos a abrir un curso para todos los que quieran realizar un aprendizaje en 3 niveles de la carta natal. En el primer nivel vamos a hablar de los conceptos básicos de astrología, que son los signos, los planetas, las casas, los aspectos, y como parte del curso te vamos a regalar el dibujo de tu carta natal con el esquema que ves en los videos que realizamos, para que puedas ir haciendo el seguimiento de los temas que vas a ir aprendiendo clase a clase con el dibujo de tu carta. Luego, en el segundo y tercer nivel del curso, vamos a profundizar en otros elementos de la carta natal, como los nodos, las casas vacías, los 4 elementos y muchos otros temas que abajo vas a encontrar en todo el temario detallado. ¿Qué te va a permitir este curso? Vas a tener herramientas para empezar a entender este esquema de la astrología, para iniciarte en un estudio serio de la astrología y a partir de allí que luego puedas definir cómo continuar profundizando en tus estudios. Vamos a hacer luego más niveles para los que les interese seguir profundizando. Podés tomar el primer nivel de este curso, podés tomar el curso completo. Abajo vas a encontrar toda la información sobre cómo participar. Te esperamos. Chao. Hola. Bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán. Te invitamos a que conozcas nuestro nuevo anuario astrológico por segundo año consecutivo 2021. En este anuario te vamos a traer la información fundamental astrológica para tener una guía para el año en curso. Ya hicimos nuestro anuario 2020, las anticipaciones que allí presentamos de la energía que iba a haber mundial fueron muy precisas. También, si no adquiriste el anuario 2020, te lo vamos a regalar conjuntamente con la adquisición de este nuevo anuario. Vamos a presentarte, lo tenemos en versión PDF y en versión también impresa. Para el momento que lo solicites, los próximos días ya va a estar también la versión impresa para enviar a todo el planeta. Y versión PDF también lo recibís inmediatamente. Bueno, ¿qué temas fundamentales vamos a ver en este anuario? Vamos a contarles un poco el índice. ¿Queremos ir leyendo? Vamos a leer un punto cada uno. Sí, bueno, vamos a ver en el anuario las claves astrológicas para comprender los ciclos del tiempo en el que vivimos. Exactamente. Vamos a ver qué dejó el 2020. Sí. Y cómo prepararnos para el año mundial del 2021.
También vamos a ver la influencia de Saturno ingresando en el signo de Acuario, una influencia fundamental en este 2020 porque va a estar formando durante todo el 2021, un aspecto de gran intensidad con Urano en Tauro. Sí. También un artículo sobre ese tema. Sí, bueno, también van a encontrar el calendario de todas las lunaciones y eclipses para el 2021, junto con los ingresos planetarios también, los cambios de los planetas en los signos. Bien, vamos a también a tener un apartado con el pronóstico para los 12 signos, así como hicimos en el 2020, una guía para cada uno de los 12 signos, signo por signo. Van a encontrar una astroguía mensual de todo el año 2021. Además también la gran mutación de Saturno-Júpiter entrando en Acuario con el ciclo de 200 años. Todo esto desarrollado en el anuario. Bueno, y también artículos sobre, por ejemplo, el tema de las eras astrológicas, para entender más sobre ese tema. Un artículo sobre las eras, además también el ciclo Saturno-Urano, la lucha entre lo nuevo y lo viejo, el desarrollo de los 4 elementos en la astrología, porque es tan importante para entender también el cambio de elemento de la conjunción Júpiter-Saturno, y además también un artículo de psicología sobre el problema anímico del hombre y la mujer moderna, del ser humano moderno, en función de la psicología de Carl Gustav Jung, de lo inconsciente colectivo y arquetipos. Y por último, para cerrar, un cuento sufí que traemos también de regalo en nuestro anuario. Bueno, todo esto, así que si estás interesado en adquirir nuestro anuario astrológico 2021, lo podés hacer pidiéndolo a los teléfonos que te dejamos aquí en continuación. Te lo enviamos por PDF inmediatamente y la versión impresa está saliendo en los próximos días. Así que esperamos que lo disfrutes. Anuario astrológico de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán del año 2021. Bien, bueno, ya estamos de vuelta. Y bueno, ¿y qué más podemos contar de Urano transitando Géminis en aquella etapa? Bien, bueno, vimos que los años en que Urano estuvo en Géminis fueron años de innovaciones en el comercio, en las telecomunicaciones, como estuvimos viendo, hubo muchos inventos y también algo propio, característico del signo de Géminis. Vimos que el mundo quedó dividido en dos, porque surgieron dos grandes bloques, el comunismo y el capitalismo. Sí, bueno, esto duró después, ¿no? Sí. Varias décadas más, pero esta etapa de la llamada Guerra Fría, el mundo bipolar, como se decía en aquel entonces, comenzó durante la etapa de Urano en Géminis al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, ¿no? Entonces, bueno, toda esta información, este conocimiento acerca, como decíamos al comienzo del video, lo que sucedió en el pasado, nos ayuda a prepararnos, a prefigurar, ¿no? Y luego están las grandes mentes y los grandes astrólogos de la historia, ¿no? El conocer cómo serán los próximos ciclos planetarios. Bueno, como habíamos dicho también, tenemos la carta de un personaje nacido en esta época, ¿no? De esta generación. Vamos a mostrar acá la carta, que también tiene una influencia muy importante, destacada de Urano en su carta natal, que es el científico Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake es un bioquímico y biólogo británico que, haciendo honor a lo que vamos a ver aquí en su carta natal, con su fuerte posición de Urano, fíjense que él nació en el año en que entró Urano en Géminis, como veníamos explicando, en la conjunción con Saturno, ¿no? Y todo esto en su casa 1. Podemos decir que es un revolucionario de la ciencia, haciendo también fidelidad al signo de Géminis, que es el signo del análisis, de la investigación, del conocimiento, de la comunicación. Un revolucionario con su mente, podríamos decir. Totalmente, con sus estudios, ¿no? Con sus investigaciones. También Mercurio en el ascendente, que es el signo que rige, que está regido por Mercurio, Géminis, ¿no? Justamente, así que muy destacada esta energía, muy importante, encontrando, ¿no? En su biografía datos muy interesantes que lo llevaron a él a desarrollar una visión de la ciencia y de la biología no materialista. Él fue discípulo del gran filósofo hindú Krishnamurti, que ya desde sus primeros años lo orientó a que, bueno, desarrollara otros conocimientos, ¿no? Incluyera otras ideas en los estudios de la ciencia, y de ahí que hoy es principalmente conocido por la investigación de lo que
son llamados los campos mórficos, que encontramos un paralelismo con las ideas en la psicología de Carl Gustav Jung, la idea de los arquetipos, ¿no? Como modelos primordiales de las estructuras detrás de todo lo que existe en la biología, aplicado puntualmente a la biología, cuáles son los campos mórficos, las estructuras que guían el desarrollo y evolución de las especies, ¿no? Rupert Sheldrake plantea que todo elemento vivo, desde una molécula hasta un organismo complejo, tiene un campo que organiza su estructura y su forma. Y a medida que fue avanzando, ¿no?, en sus años de investigación, hasta hoy en día que se dedica a la investigación de los fenómenos psíquicos, de la conciencia. Hay libros que ha publicado, ¿no? Sí. Temas muy interesantes, muchas otras cosas en la carta natal indican esto. Sí. Por mencionar una destacada que encontramos muy reflejada en su vida, en su actividad, vemos que tiene en la casa 3, fíjense que casa 3 es la casa análoga al signo de Géminis, es la casa que tiene que ver con los estudios, con la comunicación también. Tiene esta importante conjunción de Marte y Plutón. Y Plutón. Sí, Marte, el dios de la lucha, de la guerra, ¿no? Y Plutón, lo trascendente. Romper con las ideas conocidas también, ¿no? Y combatir desde las ideas. Sí, y con un impulso que también podríamos decir que le viene desde el inconsciente, que le viene desde su interior, porque están en el fondo cielo estos planetas. Entonces aún es una energía, podríamos decir, más potente. Totalmente. Conectado con lo inconsciente, tal cual. Y encontramos un ejemplo de esto en, por ejemplo, una charla que diera hace unos años, de estas charlas TED, donde rebate los supuestos de la ciencia materialista, ¿no? En 10 puntos, si no me equivoco, era. Y algo interesante, llamativo, es que luego esa charla no se encontró más disponible, subida al internet, después otros ahí combatiendo con él la volvían a subir, otros la sacaban, ¿no? En todo este proceso también de censura mundial que estamos viviendo. Así que si la encuentran, se las recomendamos, muy interesante en el análisis de los presupuestos en los que se basa hoy la ciencia, partiendo del dogma materialista. Como habíamos dicho también, tenemos la carta de un país. Un país. Regido también por la energía, o marcado, mejor dicho, por la energía de Urano en Géminis, que es, fíjense, la carta que ya venimos nombrando un montón, ¿no?, en los últimos videos, y la hemos mostrado en varios de ellos, la carta de los Estados Unidos, fundado en 1776, época que coincide con el redescubrimiento moderno de Urano. Ya los antiguos conocían, ¿no?, la existencia de los 3 grandes planetas, pero en ese momento estaba Urano en Géminis, como 2 ciclos anteriores del que hemos hablado hoy. Fíjense que Estados Unidos, su carta natal, la hora en la que se firmó, ¿no?, la Declaración de Independencia, la fundación del país, da un ascendente Géminis. Por lo tanto, Urano quedó en la casa 1 del país, también casa como de la personalidad del país, de la idiosincrasia del país. Exactamente, entonces Urano podríamos decir que viene a traer, en esto que vos estás diciendo, en esta personalidad del país, en algo característico, esta idea del sentido que tienen de la libertad. Claro, como uno de los valores uranianos, ¿no? La libertad de expresión, el free country, ¿no? Todos los tipos de, bueno, todo el impulso que representa Urano a la independencia, a la individualidad, ¿no? Al poder expresar lo que uno piensa, a la libre movilidad, a mostrar también lo que diferencia a cada ser humano, totalmente, ¿no? Que son como valores que en los discursos por lo menos siempre han estado muy presentes, o en la carta de fundación, ¿no? Interesante es que también está Marte en el ascendente de este país, ¿no? Esa influencia conquistadora, ¿no? Pero en Géminis, a través de ideas, de ideologías, ¿no? Y bueno, otro tema que encontramos estudiando la historia de este país, muy claro, es que fue uno de los principales que impulsó todo tipo de avances científicos y tecnológicos desde aquel entonces hasta la fecha. Eso también tiene que ver con que Urano esté en la casa 1, un país de la ciencia, ¿no?, abocado al desarrollo de la ciencia, materialista como la conocemos hoy, pero muy concretamente porque está en un trígono, esto es un aspecto armónico en la astrología, con Saturno en la casa 5. Fíjense que la casa 5 en la astrología mundial tiene que ver con la educación, los centros de estudio, las universidades, por ejemplo. Y esto es muy propio de Saturno, muy concreto, ¿no? Que en las universidades de los Estados Unidos hay centros dedicados a la investigación, donde van no solo científicos del país, sino de muchas otras naciones. Exactamente, a desarrollarse, porque saben que tienen más esa posibilidad allí. Bueno, eso es algo que funcionó a lo largo de la existencia aquí de esta nación, que hoy estamos viendo que está en un proceso
de cambio totalmente radical, y eso Sí. lo hemos mencionado mucho en videos anteriores de los Ujú. pronósticos, ¿no?, astrológicos Sí. semanales, que esto está muy representado astrológicamente por el tránsito que están teniendo sobre su Plutón natal, ¿no? Se Sí. cumple el ciclo de casi 250 años, donde Ujú. Plutón vuelve ahora en Capricornio a la misma posición en la que estaba cuando fue el momento de la fundación, en la casa 8, casa de la muerte. Plutón es el planeta que rige los ciclos de muerte y renacimiento, Sí, de principios transformación. y finales. Entonces Ujú. estamos viendo ya ese proceso también, ¿no? Bueno, nosotros decíamos al principio que Urano ahora está en Tauro, pero va a volver a Géminis, Sí. no dentro de tan poco. No, va a volver a Géminis en noviembre de 2025, vuelve retrógrado y ya entra definitivamente en Géminis en abril de 2026, donde estará hasta el 2032. Ujú. El proceso que estamos viendo ahora, Urano en Tauro, este importante cambio a nivel mundial, podríamos decir que va también a finalizar un proceso, Una etapa. una etapa que va a coincidir también con que para esa época Neptuno también va a haber cambiado de signo, ahora está en Ujú. Piscis, va a estar en Aries, y Plutón también ya habrá cambiado de Capricornio, donde está ahora, al signo de Acuario. Ujú. Y bueno, de todo esto ya estaremos hablando un poco más adelante. Tal cual, totalmente, como decíamos, siempre que estos grandes planetas cambian de signo, se producen cambios muy concretos en la cultura de la humanidad, en la historia Ujú. de la humanidad. Entonces ya para 2026, cuando Urano entre en Géminis, Neptuno va a estar entrando en Aries, Plutón en el 2024 habrá entrado en Acuario, así que ya estaremos hablando de toda otra etapa de este proceso de Sí. cambio, de inicio, de entrada en la nueva era Acuario también. Exactamente. Bueno, nos vamos despidiendo por hoy. Los invitamos, como siempre, si les gustó el video pueden darle like, suscribirse al canal, activar las notificaciones, y nos despedimos dejándoles una invitación Ujú. a los que les interesen los servicios astrológicos de carta natal o revolución solar que hacemos aquí Ujú. desde el Centro Astrológico Aztlán, todos los profesores que participamos, que hacemos los videos, el profesor Nicolás Nardi, la profesora Florencia Santoni, de la mano y la guía del director León Azulay. Ujú. Nos despedimos y los esperamos la próxima. Hasta luego. Ujú. Chau. Chao, gracias. Hola. Hola. Te saludamos desde el Centro Astrológico Aztlán en Buenos Aires, Argentina. Si querés conocer tu carta natal o astral, tu revolución solar o cualquier otro estudio astrológico, te vamos a contar cómo son los servicios que ofrecemos aquí en el Centro Astrológico Aztlán, que desde hace más de 50 años se dedica a la enseñanza y a la consultoría astrológica de la mano de su director, el astrólogo y filósofo León Azulay. Para empezar, vamos a contarte qué es una consulta de carta natal o astral, ¿no? Bueno, nosotros ofrecemos aquí desde el Centro Astrológico Aztlán consultas vía internet, Skype, con videoconferencias. Durante 1 hora, con una entrevista personalizada, hacemos el análisis de tu carta astral o natal. Y además te entregamos conjuntamente con la carta natal y astral un escrito de alrededor de 20 páginas conjuntamente con el gráfico de tu carta, tal y como lo ves en nuestro canal y como nosotros lo confeccionamos. Acá te podemos mostrar cómo es el dibujo de la carta natal que nosotros ofrecemos a cada una de las personas que pide la consultoría astrológica. Además de la carta natal, también nosotros ofrecemos un servicio de revolución solar. ¿Cómo es esto, la revolución solar, y qué diferencia tiene con la carta natal, Lu? Bueno, una revolución solar se calcula al momento de nuestro cumpleaños. Esto quiere decir que tenemos muchas revoluciones solares en la vida, ¿no? Cada cumpleaños se renueva un ciclo y el estudio de la revolución solar nos permite ver cuáles van a ser las oportunidades fundamentales en nuestro nuevo año que comienza, a qué temas prestar especial atención, y también nos ayuda a ir viendo cómo va evolucionando nuestra carta, es decir, qué cosas vamos trabajando de nuestra vida. Es como un pronóstico del tiempo, pero extendido a un año, de cumpleaños a cumpleaños, ¿no es cierto? Donde ahí podemos ver, como decías muy bien vos, las armonías y las tensiones, los desafíos. Es realmente anticipatorio y es una herramienta formidable para poder proyectar tu año, tanto a nivel psicológico, a nivel espiritual, a nivel económico y a nivel de las relaciones humanas. Entonces vos ahí te preparás. No te condicionás, al contrario, vos te preparás como quien se prepara para un día frío, para un día caluroso, para un día templado. Muchas veces
estamos nosotros a destiempo en nuestra vida. Aparecen oportunidades y no nos preparamos de antemano. Y muchas veces también nosotros nos vemos sorprendidos por momentos de tensión. Así que esto es importante tener en cuenta. ¿Cuál es la diferencia con un estudio de carta natal? Que la carta natal es una herramienta fundamental para conocer las energías y tu caja de herramientas en esta encarnación y en esta vida. ¿De dónde venís? ¿Quién sos? ¿Y cómo podés continuar? Eso te permite una carta natal, pero para todas las esferas de la vida. Hay 12 campos de la experiencia, en lo individual, en lo económico, en lo psicológico, en lo familiar, en las relaciones, en la creatividad. Y además otro de los servicios que ofrecemos es el servicio de sinastría, estudio con paradas de cartas. Vos tenés que emprender o querés emprender algún tipo de vínculo especial, societario, una sociedad que quieras armar. ¿Cuáles son las tensiones y armonía que podés enfrentar con tu socio, pareja o relación de importancia en tu vida? Entre padres e hijos es muy importante estudiar este tema de las sinastrías para ver los desafíos que enfrentamos en las relaciones humanas. Y además otro de los servicios que ofrecemos es el de astrología horaria. ¿Querés montar una empresa? ¿Querés iniciar una actividad importante para tu vida? ¿Cuáles son las energías astrológicas para eso? Todo esto nosotros lo ofrecemos por videoconferencias durante 1 hora. Nos dedicamos a evacuar, analizar y profundizar sobre tus mayores inquietudes. Bueno, creo que eso es suficiente para introducir este tema de los servicios que tenemos. Abajo, en la descripción del video, te vamos a dejar la modalidad y también el valor de las consultas. Bueno, gracias. Estamos en contacto. Chao.